Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación a nuestra mutua para poder participar en esta jornada tan importante como lo es el conocimiento y la prevención ante un enemigo fantasma, ¿no?, o invisible en muchas ocasiones, que es la sílice cristalina respirable, ¿no? En mi caso voy a centrar la presentación en los efectos de la sílice, en la enfermedad silicótica per se y en el cáncer de pulmón como consecuencia final de la misma, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a dar un pequeño paseo por la salud laboral en España, en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, porque es un mix en el que nos encontramos tanto el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Público de Salud, el Sistema de Protección Social, ¿no?, y los servicios de prevención, ¿no? Entre todos formamos un conglomerado en la vigilancia de la salud y la promoción de la misma, en el cual las mutuas tenemos un papel preponderante junto con los servicios de prevención en la identificación de aquellos puestos de trabajo y aquellos riesgos laborales en los cuales pueden afectar directamente sobre la salud de los trabajadores, ¿no? El concepto médico-legal de la enfermedad profesional es el que os pongo en la presentación, ¿no? En el artículo 157 de la Ley General de la Seguridad Social se define la enfermedad profesional como toda aquella que es contraída a consecuencia del trabajo en las actividades que se especifican en el cuadro de enfermedades profesionales, ¿no?, que están perfectamente caracterizados, ¿no?, desde el Real Decreto aprobado en el 1299/2006 y todos aquellos procesos en los que se encuentra una relación causal entre la enfermedad y la exposición están referidos a ese mismo cuadro, ¿no? Y es cuando, por ejemplo, recibimos trabajadores, bien que puedan venir del Servicio Público de Salud por su médico de cabecera, desde el Servicio de Prevención, en los cuales manifiestan una serie de sintomatologías que pueden estar en relación, ¿no?, con esa exposición a un agente en concreto, bien sea sílice o bien sea cualquier otro tipo de enfermedad profesional. Como bien ha hablado antes María, el sistema de comunicación de enfermedad profesional es el CEPROS. Es un sistema en el cual tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social como el Instituto de Salud de la Marina y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social somos los que emitimos, ¿no?, esa baliza de alerta de detección de aquellos casos que consideramos que han de ser estudiados, ¿no?, y que al final pueden ser susceptibles de una enfermedad profesional y de un tratamiento adecuado para ellos, o realmente se distingue que simplemente es una sintomatología y que no va desarrollada directamente con el puesto de trabajo. Pero es esencial hacer esa vigilancia de la salud, primero por el servicio de prevención y posteriormente, en caso de que salgan algunos signos o síntomas y pruebas complementarias que además apoyen esa sintomatología, el estudio por parte de las mutuas colaboradoras, ¿no?, que además somos el ente que tenemos una capacidad de declaración de enfermedad profesional, tanto por los conocimientos del puesto de trabajo como por también los conocimientos de la exposición a los riesgos derivados del mismo. Estos son datos propios de nuestra mutua del año 2024. Sí que estamos en final de año, pero no tenemos actualizados los datos de este último año, en el cual podemos ver que el número de partes de accidente de trabajo están alrededor de los 180.000 y una pequeña parte, pero no menos importante, son aquellos que acaban siendo emitidos como enfermedad profesional, que es un 2% de todos ellos. Si hacemos foco sobre aquellos partes emitidos como enfermedad profesional, vemos que más o menos corresponden en gasto el 37.756.000, que es el 13% del gasto total, ¿no?, en graves, ¿no? En graves se refiere, en idioma de mutua, ¿no?, a aquellos casos que acaban siendo una incapacidad permanente, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos hablando de que desde el punto de vista socioeconómico también es un elemento y un sector a tener realmente en cuenta. La propuesta de incapacidad permanente total, solamente hablando de la parte de enfermedad profesional, se pueden distinguir los diferentes sectores, ¿no?, en el cual el 44%, en el G444, perdón, el 62% de todas las declaraciones son enfermedad profesional respiratoria. Y de todos ellos, vemos que 39 son silicocarcinosis. Es decir, el 55% de las propuestas de incapacidad permanente total en las enfermedades respiratorias son a consecuencia de la silicosis. Haciendo una relación directa con lo que había dicho antes María, todo ello viene relacionado en la mejor vigilancia y la mejor prevención que hubo a partir del año
partir del año 2018 en adelante, ¿no?, con los nuevos reales decretos, que lo que buscaban era fundamentalmente identificar aquellos casos que pasaban por alto y no llegar a esos diagnósticos que veremos a continuación de silicosis complicada. Cuando llegamos a un paciente con una silicosis complicada, llegamos muy tarde a ese paciente. Es esencial llegar al principio, poder apartarle del medio que le está haciendo ese daño contra su salud, y aunque, lo diremos más tarde, la silicosis es una enfermedad progresiva, no vamos a poder curar la propia enfermedad per se, pero sí que vamos a poder evitar que esa progresión sea mayor o más rápida si sigue estando expuesto a la sílice cristalina respirable. Bien, la silicosis es la neumoconiosis producida por la inhalación de sílice cristalina. Se trata de una enfermedad pulmonar intersticial. No me voy a poner muy técnico con los palabras, entre comillas, médicos, pero intersticial se refiere a que es el tejido que hay alrededor del pulmón, ¿no? Todos conocemos un poco, ¿no?, de la anatomía pulmonar, que tenemos los bronquios, bronquiolos y alveolos. Bueno, pues el tejido que hay alrededor de esos alveolos es el que se denomina intersticial, ¿no? Es que el tejido de sostén. Es difusa, es decir, no existe una localización concreta, puede localizarse bien en el lóbulo superior, en el lóbulo inferior, y no existe una relación directa entre la exposición a un nivel determinado de sílice con una localización concreta de la enfermedad en el órgano, ¿no? Y se produce por la producción de tejido colágeno en el pulmón en respuesta al depósito de polvo de sílice, es decir, es una reacción proinflamatoria que se produce en el pulmón ante la presencia de un agente externo dañino en el que el cuerpo reacciona buscando expulsarlo de alguna manera, ¿vale? Es un mecanismo de defensa que a la postre acaba siendo el propio mecanismo el que hace que la enfermedad sea grave y que al final, pues, el resultado final de una silicosis complicada acaba siendo el trasplante de pulmón. Es una enfermedad progresiva, lo que decía antes, incluso mucho después de estar la exposición al sílice. Es decir, una vez identificado el paciente con silicosis, es un paciente silicótico para siempre, necesitará sus controles, necesitará estar fuera de la exposición a cualquier fuente de sílice cristalina, y hay que hacer un control de forma pautada todos los años. La fisiopatogenia de la silicosis, lo que veis en pantalla es una tinción de Giemsa justo después de hacer un corte tisular y de pasarlo por por anatomopatología. El nódulo silicótico es la principal lesión microscópica que se produce en el tejido fibrótico que habíamos hablado antes a nivel pulmonar, ¿no? Son capas concéntricas de colágeno y cristales de sílice que son visibles con luz polarizada. Es decir, no sé si se ve el cursor. ¿Sí se ve? Vale, pues aquí vemos cómo tenemos un nódulo silicótico, es la primera parte, aquí empieza la inflamación como tal, ¿vale? Detrás de toda esta maraña de células y de componente inflamatorio se encuentra el cristal de sílice, ¿vale? Que es lo que podemos ver perfectamente una vez que ya se define esa inflamación en esto. Esto de aquí dentro, esto es el cristal de sílice que ha sido recubierto por toda esa fibrosis después de la inflamación que la ha producido, y queda acantonado. ¿Por qué se produce? Porque ese mecanismo de defensa del sistema inmune, en concreto los macrófagos, lo que intentan hacer es comerse la sílice cristalina. Y en todo ese proceso, que conlleva una serie de interleucinas y demás componentes desde el punto de vista inflamatorio, produce que esa sílice cristalina se quede contenida, produciendo lo que se denomina un inflamosoma, ¿vale? Y desencadenando toda la cascada inflamatoria que acaba determinando una fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar, trayéndolo a la parte que hablamos de dónde viene la sílice, es como hacer que el pulmón sea como una roca, ¿vale? Es un pulmón que no puede expandirse, que no puede tomar todo el aire necesario, ¿no? Hablaremos después de las pruebas de función respiratoria, en las cuales se acabarán apareciendo patrones restrictivos y obstructivos dependiendo de cómo evolucione la enfermedad, ¿no? Es decir, el pulmón no puede expandirse, no se puede respirar de forma normal.
En la fracción de polvo respirable no me voy a extender porque ya preveía que los compañeros técnicos iban a hablar sobre ello, ¿no? Pero realmente las partículas mayores de 10 micras son las que quedan depositadas en las vías aéreas superiores, pero las inferiores son las que penetran hasta, por así decirlo, los propios alvéolos pulmonares, y a partir de ahí es cuando empieza a producirse la evolución de la enfermedad y a producirse lo que se denomina silicosis simple, ¿no? Que son los primeros estadios de la enfermedad. Las fuentes de exposición, pues tampoco quiero meterme en ello porque lo van a hablar mis compañeros con muchísimo más detalle y más conocimiento que yo, pero un pequeño resumen es pues que en trabajos de minas, túneles, canteras, tallado y pulido de rocas silíceas, trabajos en seco, trituración, tamizado, corte a las aceras, como hemos visto antes con la presentación de María, fabricación de vidrio, porcelana, loza, fabricación y obtención de abrasivos, trabajo del mosleo, industria cerámica, hidrometalurgia. Es decir, nos lo podemos encontrar en un montón de sectores a nuestro alrededor, ¿no? O sea, el contexto en el que se mueve la sílice cristalina es tan grande que es muy importante tener un esfuerzo enorme, sobre todo en la vigilancia de la salud de todos estos trabajadores. Es de obligado cumplimiento destacar que el riesgo en la manipulación de materiales elaborados con conglomeраdos artificiales de cuarzo es la parte en la que más exposición hay en estos casos. Las formas clínicas de la silicosis son las que aparecen en el cuadro que os presento a continuación. Tengo rodeadas dos en concreto, que es la crónica simple y la crónica complicada, porque son aquellas dos formas clínicas que hemos de identificar lo antes posible. Sobre todo, y más importante, es quedarnos en la crónica simple. Porque una vez que tenemos la crónica complicada, quiere decir que los sistemas de prevención y de vigilancia de la salud ya vamos un poco tarde, ¿vale? Después se produce la fibrosis pulmonar intersticial, en el cual se produce ese patrón reticular y nodular difuso. Y las siguientes son la acelerada y la aguda, que son unas exposiciones enormes de sílice y que ya la verdad es que desde el punto de vista clínico-patológico el paciente se encuentra en un estado ya de una gravedad importante. Sobre todo por el número de años de vida perdidos y también en la posibilidad de poder hacer una vida medianamente normal, ¿no? Porque son procesos tan rápidos y de afectación tan grande que los pacientes se ven limitados incluso a su vida en el domicilio con una bombona de oxígeno 24 horas al día y con el detrimento en su día a día, ¿no? La forma crónica simple, que es la que más nos interesa, el tiempo de exposición a la silicia suele ser más o menos alrededor de los 10 años en adelante. En la imagen de rayos X, que todos tenemos en mente, sobre todo la gente que se dedica a la vigilancia de la salud, que es la principal prueba de cribado en primera fase, son nódulos inferiores a 10 milímetros, lo veremos a continuación en algunas imágenes que os he preparado. Normalmente es asintomática, el paciente dice, pues a mí no me pasa nada, yo estoy bien, ¿por qué me hacen este estudio? ¿Por qué tengo que someterme a más pruebas? Si yo me he hecho siempre la radiografía de tórax en la empresa y no ha pasado nunca nada y yo me encuentro perfectamente. De hecho, hay que convencerles a algunos en la consulta y decir, no, es que hay que seguir, hay que profundizar un poco más, ya, pero yo no quiero meterme en un TAC y hacer estas cosas porque les asusta también mucho. ¿Qué va a ser de ellos, ¿no? ¿Qué va a ser de su vida laboral si les diagnosticamos una enfermedad profesional, ¿no? Entonces, también hay que hacer un trabajo, aparte de vigilancia de la salud, hay que hacer un trabajo de casi social, ¿no? De decirles, mira, el futuro va a ser de esta manera, vamos a hacer todas estas fases, y eso también tranquiliza mucho. De hecho, según hacemos pruebas complementarias, incluso las pruebas de función respiratoria pueden ser normales, y aún así pues hemos de continuar con la vigilancia, en ese caso un poquito más estricta que de forma habitual. El siguiente paso es la crónica complicada, en la cual aparece la forma de fibrosis masiva progresiva, es decir, ya empezamos a tener nódulos, cada vez son mayores, ya se encuentran en más campos pulmonares, ya sí que aparece la sintomatología de disnea y tos. En estos casos la clínica ya es tan palpable que los pacientes tienen una cierta, o más que cierta, avanzada preocupación por su estado de salud, y ya se aparecen en las pruebas funcionales respiratorias las alteraciones obstructivas o restrictivas en forma variable. Sí que es verdad que en este punto podemos encontrarnos con que tenemos síntomas de disnea y tos y pruebas de función respiratoria alteradas, pero tener
también en una imagen de rayos X en nódulos o patrón en vidrio deslustrado, y ser a consecuencia de otro tipo de afectación pulmonar, como pueden ser las neumonías fibróticas, que hay un montón de ellas. Entonces, ahí sí que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Entra ahí pues, la anatomía patológica, las biopsias bronquiales, etcétera, etcétera. La forma acelerada, que es la que tiene un tiempo de exposición menor, pero hay una exposición muy grande al sílice, aparecen los nódulos en la forma masiva progresiva de rápida progresión. Hay un deterioro rapidísimo de la función pulmonar y la clínica es muy, muy, muy evidente, ¿no? La aguda, en última instancia, hay un patrón de proteinosis alveolar, es decir, el alveolo ya se encuentra completamente cubierto por toda la fibrosis y la inflamación que tiene alrededor. La disnea es tal que los pacientes tienen serias dificultades para poder respirar, y las alteraciones restrictivas, la difusión lateral de monóxido de carbono, para entendernos y no ponernos técnicos, es que la membrana en la cual se hace el intercambio gaseoso en el alveolo ya se ve afectada, y por tanto ya es un punto de gravedad tal que los pacientes necesitan, como os había comentado antes, respiración, o sea, una respiración auxiliar durante las 24 horas del día. Es importante la radiografía simple, como os he comentado hace un momento, por ser la primera prueba de cribado, de filtrado de aquellos pacientes, y todas aquellas pruebas que se realizan radiografía simple de tórax han de ser leídas por lectura hilo. Tampoco voy a ponerme demasiado técnico, pero básicamente la lectura hilo lo que hace es determinar la forma y el tamaño de los nódulos que se encuentran en las imágenes radiológicas, y además lo relaciona con la profusión de los mismos, es decir, con la cantidad de aquellos que se pueden identificar en esas pruebas complementarias en primera fase, ¿vale? Y luego también la forma, si son redondeadas, si no son redondeadas, si son irregulares. Eso también nos indica mucho el punto de progresión de la enfermedad en ese momento en concreto. Aquí tenemos dos radiografías de tórax como prueba principal cuando nos acercamos a un paciente que estamos haciendo vigilancia de la salud, ¿vale? A la izquierda tenemos una radiografía normal en la cual vemos los campos pulmonares perfectamente blancos, entre comillas lo de blancos, son negros porque el aire radiolúcido, con lo cual pasa la radiación sin ningún problema, a diferencia de la radiografía de la izquierda, en la cual no sé si se ve muy bien la fotografía, pero empezamos a ver ese patrón en vidrio deslustrado. Vidrio deslustrado, ¿os acordáis de las puertas de los baños de los años 60 que aparecían así, que no se veían, y que pues ese es un vidrio deslustrado? Y que nos indica que ese paciente hemos de hacer más pruebas complementarias para determinar si efectivamente nos encontramos ante un paciente con una silicosis por exposición a la sílice cristalina respirable, o realmente tenemos que hacer más hincapié sobre ello, ¿no? Aquí vemos, en este caso, ya tenemos nódulos silicóticos como tal. Esto ya es una progresión mucho más avanzada de la enfermedad. Daros cuenta de la diferencia de una y otra, ¿vale? Y estamos viendo solamente radiografía simple. A continuación pondré alguna imagen de TACAR y será mucho más evidente. Como veis, la afectación no tiene nada que ver, no es una afectación por campo, sino que puede afectarse, más un pulmón que otro. Y aquí tenemos los TACAR, ¿vale? O el TAC, más conocido por todos. Vemos los campos pulmonares, muchos de ellos corresponden a bronquios como tal, pero aquí vemos un nódulo, ¿vale? Vemos un patrón alrededor blanquecino, en el cual se pone de manifiesto la fibrosis que empieza a progresar, ¿vale? Aquí lo tenemos mucho más, no tenemos el nódulo per se, pero sí que vemos ese patrón, cielo estrellado. Aquí tenemos más nódulos, una fase de la enfermedad mucho más avanzada. Y este es un caso en concreto que he rescatado de los que tenemos en nuestra cartera de pacientes. Se trata de un hombre de 52 años, que es cortador de piedra y conglomerado de cuarzo, y ya tiene una silicosis crónica complicada. Como veis, la fibrosis, además es una parte más alta, afecta de forma brutal a los campos pulmonares superiores. Ya tenemos nódulos, además adheridos a pared,
con lo cual aquí habría que hacer un poquito más de estudio, no tengamos una masa que corresponda a un cáncer pulmonar, ¿vale? Y en el pulmón izquierdo, pues también. El diagnóstico de la silicosis precisa fundamentalmente de los criterios que hemos ido repasando hasta ahora. Primero, hemos de conocer una historia laboral completa. Debemos saber cuánto tiempo estuvo trabajando, a qué tipo de sílice cristalina estuvo expuesto. Quiero decir, si es una pizarra, mármol, etcétera, etcétera. Tener en cuenta que si además tenemos un buen servicio de prevención, tendremos las concentraciones de cada uno de ellos en los diferentes puntos de la empresa. Después, nace fundamentalmente en el servicio de prevención o incluso en la atención primaria los estudios radiológicos con hallazgos característicos, la radiografía simple de tórax, leída con criterios hilo. Hay que excluir en ese primer punto otras entidades posibles, es decir, llegados a esa posibilidad de que exista una sílice cristalina, tenemos que también hacer un diagnóstico diferencial con aquellas enfermedades que puedan producir un patrón clínico patológico similar, ¿no? Como podría ser pues, un asma, podría ser un cáncer de pulmón también, ¿no? en este estadio. Todo es, hay que hablar de todas y cada una de las posibilidades que tengamos a nuestro alcance, ¿no? Para la clasificación legal de la silicosis es necesario evaluar el patrón ventilatorio, es decir, las pruebas de función respiratoria. Es fundamental la historia clínico-laboral completa, las pruebas complementarias, radiografía de tórax, pruebas funcionales respiratorias y valoración de TAC. Es importante, sobre todo para los compañeros del Instituto Nacional de Silicosis, que mandemos al paciente con todas las pruebas respiratorias completas. Es decir, lo que hay que hacer primero es la radiografía simple de tórax, pruebas funcionales respiratorias. Si tenemos la posibilidad de hacer una pletismografía, una difusión lateral de monóxido de carbono, mejor todavía, porque podemos llegar a analizar cómo se encuentra el alveolo pulmonar en su último punto. Y hemos de hacer un MANTUX, hemos de hacer un diagnóstico diferencial también con la tuberculosis, ¿vale? Por dos razones. La primera es porque si es una enfermedad tuberculosa activa, primero hay que tratar esa enfermedad tuberculosa antes de hacer cualquier tipo de estudio a posteriori, ¿vale? Incluso si nos aparece como positivo y no sea activa, es una enfermedad también dormida, hay que hacer una quimioprofilaxis. Pero lo que tenemos claro en todos los casos es que hay que apartar a ese paciente hasta terminar su estudio de la exposición a sílice. Siempre. Las pruebas funcionales respiratorias que utilizamos, la espirometría basal, como es lógico, en cualquier paciente afectado de una enfermedad neumológica, nos da muchísima información, sobre todo tanto a la hora de saber si tenemos un patrón restrictivo u obstructivo, estos dos, no voy a poner técnico, estos dos tipos de parámetros, ¿vale? El siguiente es el volumen pulmonar y la pletismografía, en el cual nos van a hablar de los volúmenes estáticos del pulmón, no tanto dinámico como la espirometría basal, pero sí los estáticos, que también nos da un grado de conocimiento de cómo se encuentra ese patrón restrictivo que nos produce la fibrosis pulmonar. Y finalmente la capacidad de difusión pulmonar, la difusión lateral de monóxido de carbono, que mide el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Justamente los que más gráficos, que como lo he explicado yo antes, en esta imagen pues tenemos un vaso sanguíneo, tenemos el oxígeno, estos son los alvéolos donde se produce ese intercambio, ¿no? Cuando existe esa fibrosis, alrededor de toda esta zona se produce un endurecimiento de los tejidos y este tipo de intercambio no se produce como se debería. Por tanto, el diagnóstico diferencial que nos tenemos que plantear ante un paciente que nos llega a la consulta con sintomatología o no, pero sí con una radiografía de tórax susceptible de silicosis, es conocer si existe tuberculosis, si tenemos una enfermedad autoinmune, si tenemos una histiocytosis, una sarcoidosis o las neumonitis por hipersensibilidad. Todos estos son enfermedades que producen fibrosis a nivel intersticial pulmonar. Si tenemos otras neumoconiosis, ¿vale? Y si tenemos una diseminación neoplásica, ¿no? Puede ser o bien un cáncer de pulmón en primera localización, como un primario, o bien es una diseminación metastásica, ¿vale? Enfermedades asociadas, pues tenemos la silicotuberculosis, el síndrome de Kaplan, junto con la artritis reumatoide que antes ha nombrado María, el síndrome de Erasmus y otras enfermedades autoinmunes, ¿vale? Con lo cual, cuando vemos un paciente así, no solamente es catalogarlo directamente, silicosis, no nos podemos dejar entre medias otro tipo de patologías que pueden tener una presentación similar ante una radiografía de tórax simple, que nos aparezcan esas lesiones, por llamarla de alguna manera, hay que hacer ese diagnóstico diferencial también. Por eso es tan importante la historia laboral. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos llega un paciente a la mutua, ¿no? y tenemos esa sospecha de enfermedad profesional?
Los pacientes pueden llegarnos de diferentes maneras. Nos pueden llegar del Servicio Público de Salud, del Servicio de Prevención, del Instituto Nacional Instituto Nacional de la Seguridad Social por una determinación de contingencia. Es decir, pues el paciente puede empezar el proceso de diagnóstico de la enfermedad por su médico de cabecera y en un momento dado el médico de cabecera entiende, porque lógicamente tiene más relación con el paciente, su puesto de trabajo y su historia laboral, y hace una determinación de contingencia al INS para que diga, bueno, es que esto tiene que ser tratado desde el punto de vista profesional y tiene que tratar la mutua, ¿no? Y así nos llegan muchos de los pacientes. En ese preciso momento es esencial, aparte de la historia clínica, ¿no? Es decir, la historia médica, con su exploración física, las pruebas complementarias que hemos comentado, radiografía, TAC, pruebas funcional respiratoria, difusión lateral de oxígeno, hacer interconsulta especialistas, ¿no? Y buscamos un diagnóstico. Es esencial también tener otra parte, que es la historia laboral, tener en cuenta la evaluación de riesgos, el estudio del puesto de trabajo y el mecanismo causal. Es decir, tenemos que llevar las dos banderas, ¿no? Tanto la médica como la de la prevención. En ese momento podemos realizar el diagnóstico con una determinación de contingencia, es decir, puede que encontremos una de esas enfermedades de contingencia común, que se llama, ¿no? Que no pertenecen al ámbito profesional, como puede ser una neumonitis, otro tipo de afectación, una artritis reumatoide o incluso una afectación inmunológica. Entonces, lo derivamos al Servicio Público de Salud para que se trate en neumología especializada en ese tipo de enfermedades, o tenemos una EP de certeza, ¿no? Entonces ya nos ponemos, nos remangamos, trabajamos de forma conjunta con el Instituto Nacional de Silicosis hasta entender cuál es el grado de silicosis que tiene ese paciente y qué es lo que necesita en ese momento. Por tanto, hay diferentes grados de silicosis. El primer grado es aquella con un patrón nodular 1-1, una historia laboral obviamente compatible y sin una alteración funcional asociada, como veíamos antes en el esquema, la primera de todas. Hay disminución de la capacidad de trabajar, pero tendríamos que apartar al trabajador, aunque no tenga clínica per se de silicosis, de la exposición a sílice. Bien con un cambio de puesto de trabajo y, si no es posible, pues utilizar otra de las vías. La silicosis de segundo grado es aquella con presencia de patrón nodular, como hemos visto antes, en evolución progresiva, con presencia de masas, de fibrosis masiva progresiva o no, depende, sin déficit funcional. Es decir, es una primera parte de esa silicosis simple que ya empieza a complicarse. Impiden al trabajador realizar tareas fundamentales de supervisión, fundamentalmente por la disnea, la tos y todas aquellas afectaciones clínicas que hemos comentado hasta ahora. Hablamos también en este punto de que se puede acompañar de otro tipo de patologías, ¿no? En concreto la tuberculosis, fundamentalmente porque además son pacientes que se encuentran en un nicho en el que la enfermedad tuberculosa suele ser bastante habitual. Y además, si existe una infección tuberculosa a la vez, hace que la enfermedad progrese incluso más rápido, ¿vale? Y el tercer grado, que no suelen ser las que encontremos con más asiduidad, es aquella que impide el menor esfuerzo físico, es aquella silicosis crónica complicada en el cual el paciente ya se encuentra muy limitado para sus actividades básicas de la vida diaria, ¿de acuerdo? Finalmente, que me están diciendo que me estoy alargando en exceso, a lo que veníamos, ¿no? La silicosis y cáncer de pulmón, ¿no? Esa relación. El cáncer ocupacional es entre el 4 y el 40% de todos los cánceres. Y me diréis, ¿el 4 o 40%? ¿Por qué tanta diferencia de porcentaje, ¿no? Porque existe una infrarrelación entre el cáncer que nos encontramos y la enfermedad profesional per se, ¿no? De hecho, el asbesto, el sílice y los humos metálicos de cromo, níquel y cadmio suelen ser los mayores culpables de ese cáncer ocupacional. Por el que estamos hoy todos aquí, la sílice cristalina y su relación con el cáncer puede ser o bien un cáncer esofágico, de estómago o de piel por su contacto directo con estos tejidos, estas superficies, o el cáncer de pulmón, ¿vale? En el cáncer de pulmón se afecta fundamentalmente el epitelio alveolar y los macrófagos alveolares. Acordaos de las primeras diapositivas en las que os puse la anatomía patológica de uno de ellos, en los que los macrófagos alveolares producen esa inflamación de forma progresiva, grande, es decir, esa inflamación persistente, el inflamosoma que hablábamos, produce unos radicales libres y un estrés oxidativo por todas esas reacciones inflamatorias que se producen en ese lugar concreto, que al final acaba desarrollando la carcinogénesis y el cáncer de pulmón. Por eso es tan importante hacer también prevención de cáncer de pulmón en todos aquellos pacientes diagnosticados por silicosis simple.
El mecanismo, no voy a extenderme demasiado, es un daño celular directo que se produce por el estrés oxidativo y mutaciones genéticas. Es decir, existe tal inflamación alrededor de todas las células que tenemos en esos tejidos que empiezan a dividirse, a reproducirse, y cada una de las divisiones y reproducciones que se producen de forma tan acelerada conllevan mutaciones. Y esas mutaciones a veces no se pueden arreglar y acaban desarrollando la carcinogénesis. Es ese ciclo de la inflamación el que nos produce la posibilidad de desarrollar ese cáncer de pulmón. Los factores ambientales y de exposición adicionales, como puede ser el tabaco y otros carcinógenos como el amianto, el radón y los gases de escape de los diésel, actúan de forma sinérgica o aditiva sobre la progresión de la enfermedad y el riesgo de poder desarrollar cáncer de pulmón. Ya no solamente porque ya sean carcinógenos per se, sino que si los sumamos a la sílice y el componente inflamatorio y fibrótico, aumenta esa posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Los factores de comorbilidad y complicaciones, silicosis y tuberculosis, favorecen ese ambiente proinflamatorio y, por tanto, procancerígeno. Las enfermedades autoinmunes asociadas, como la artritis reumatoide o la esclerodermia, también producen que ese tejido conectivo fibrose y sea un tejido aberrante y, por tanto, con alta probabilidad de desarrollo de cáncer. Y la edad avanzada, que ya si de per se ya es un factor desencadenante de cáncer, pues más si los juntamos con la silicosis. Por lo tanto, para llevar a casa, ya para terminar, la primera prescripción médica en cualquier paciente en el que empecemos un estudio de posible afectación de sílice es el cese de la exposición inmediata, ¿vale? En nuestro caso, desde Mutua, pues incluso hacer una bajada laboral, una incapacidad temporal para hacer un estudio completo del caso sin que el paciente esté expuesto a ese riesgo, ¿vale? Y seguidamente la adaptación al cambio de puesto de trabajo, que se valorará con los trámites del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Dirección de Prestaciones. Por tanto, es esencial que la gravedad de la silicosis actúa como un marcador directo del riesgo de cáncer de pulmón. Un paciente con la forma más severa y que además fuma tiene un riesgo exponencialmente mayor. Es esencial los protocolos estrictos de vigilancia de la salud y de prevención laboral. Hemos de cesar la exposición a sílice en cualquier paciente que tengamos dudas acerca de si tiene o va a desarrollar la enfermedad silicótica. Si es fumador, que abandone inmediatamente el hábito tabáquico. Y la vigilancia oncológica intensiva de cara al futuro, cuando ya hemos identificado un paciente con silicosis, pues también, aparte de por conocer cómo evoluciona la enfermedad, evitar o actuar rápidamente en caso de que así lo requiera. Muchas gracias.